A continuación invitamos al Dr. Lin-Shi Chang, profesor y director del Centro de Salud Global y Enfermedades Infecciosas y del Comprehensive AIDS Research Center de la Facultad de Medicina Tsinghua University de Beijing, quien expondrá resiliencia de la respuesta de anticuerpos a las variantes del SARS-CoV-2 provocadas por la infección natural y la vacunación. Good morning, everyone. It's a great honor. Buenos días a todos. Es un gran honor para mí estar aquí hoy, venir desde Pekín para presentarles algunos de nuestros descubrimientos más recientes, particularmente en el antivirus en cuanto a la resistencia, a la resiliencia. ¿Cómo podemos resistir las variantes de hoy y las futuras? Muchas gracias por invitarme acá. Es muy grato para mí estar aquí con los estudiantes, con las representantes del gobierno, de la prensa y las entidades privadas. El título de mi charla es cómo la resistencia y la respuesta que tenemos a la variante Omicron se compara con el virus original. Esto nos puede guiar a desarrollar una vacuna de próxima generación para poder superar todas las variantes actuales y las que vamos a ver en el futuro. Al menos eso esperamos. Bien, entonces desde la aparición del COVID-19, en los últimos 3 años casi, hemos aprendido bastante sobre las respuestas inmunes a este virus. Yo tomé prestadas estas diapositivas de algunos colegas y destaqué las 3 trayectorias distintas de la interacción entre los virus o las vacunas y nuestra respuesta inmune. Lo que está destacado acá es un escenario 1, es cuando tenemos la infección y tenemos la vacuna y hay un primer brote de este antígeno, ya sea el virus o uno combinado. Y luego está destacado acá en rojo el punto álgido. Y debido a esta exposición, nuestro sistema inmune está muy alto y tenemos una respuesta rápida y eso puede durar para siempre. Así que en el escenario 1 es la situación ideal por el que estamos buscando. Una inmunidad de largo aliento que va a ser importante y que nos va a poder ayudar a prevenir el virus y futuras infecciones. El segundo escenario es que una vez que tenemos la exposición al antígeno, la línea azul es la inmunidad acá, que solo dura un cierto periodo de tiempo, pero también sigue siendo suficientemente bueno como para prevenir la enfermedad. Eso es lo que vemos aquí, pero no podemos prevenir la infección. Podemos ver las puntas rojas acá que siguen a las puntas iniciales, los puntos más altos iniciales. Así que se puede prevenir la enfermedad a pesar de la infección. El tercer escenario es que una vez que tenemos este brote inicial, tenemos la respuesta inmune rápida, pero no es suficiente como para prevenir la infección y tampoco la enfermedad. Y esto sería un desastre, ¿cierto? Entonces, después de años de estudio, particularmente los últimos 2 o 3 años, estamos en un lugar más o menos en la segunda trayectoria. Eso significa que todas las vacunas, todas las infecciones naturales podrían inducir a una cierta inmunidad que nos va a permitir prevenir futuras enfermedades, pero no la infección. La pregunta para todos nosotros, incluyendo los estudiantes que están sentados acá en la audiencia, es: ¿vamos a ser capaces de mejorar la inmunidad de la segunda trayectoria hasta la situación ideal para que podamos resolver el problema de una vez por todas? Es una pregunta muy desafiante, así que para enfrentar esta pregunta podríamos hacer muchos estudios clínicos, podríamos hacer muchos estudios de historia natural, pero antes de hacer eso, antes de llegar ahí, tenemos que sumergirnos en el nivel molecular
para ver cómo los virus funcionan en nuestro cuerpo, porque tenemos que entender el nivel atómico y tenemos que identificar las regiones más vulnerables, todos los aspectos de la inmunidad que son ejemplificados en nuestro sistema, que lo hacen más poderoso y que dure más. Esta es una pregunta muy crucial para todos nosotros. Nuestro laboratorio ha estado estudiando la interacción entre los virus y la inmunidad. Hay una gran porción de la inmunidad que importa mucho en la protección, como las células T, por ejemplo, que ya mencionamos. Así que mi laboratorio se ha centrado principalmente en el virus y las respuestas de los anticuerpos. Voy a dejar que los próximos oradores hablen de las células T. Este es el virus del que hemos hablado. Muchos oradores ya les mostraron los esquemas del virus, pero este es el virus, como se ve, el coronavirus que obtuvimos usando una tecnología de punta, una tomografía electrónica que es la primera en el mundo que nos permitió ver cómo se ve el coronavirus, cómo se ve el virus que provoca la enfermedad de COVID-19. Sabemos que hay otros coronavirus y que es bastante pequeño este virus. Esta diapositiva está aumentada en billones de veces antes de que lo podamos ver. Tiene esta forma como de poro, tiene de hasta 19 nanómetros. Aquí está esta forma de poro y en el color azul es la membrana del virus. Tenemos esa membrana y dentro de ella pueden ver muchas bolitas de color naranjo. Esas son las proteínas que están encapsuladas dentro del núcleo, los ácidos nucleicos, que son tan importantes para que los virus puedan mantener su material genético. En la superficie de esta bola azul pueden ver que hay muchas puntas rojas, ¿cierto? O las de color café. Esas son las proteínas del virus que le permiten unirse a la célula y quedarse atrapados en la célula. La pregunta es, ¿por qué los virus se molestan en unirse con las células? ¿Por qué? Para poder propagarse y para poder reproducirse, para poder vivir para siempre. Así que estas puntas que ustedes ven aquí en la superficie de la célula son muy importantes para que se pueda unir a una célula y le permita una entrada rápida. Entonces, si tenemos suerte, esas puntas también son a lo que tratan de atacar los anticuerpos. Susan ya habló de eso también. Estudiar la función, la estructura de estas puntas que aparecen acá son los componentes más importantes de los primeros pasos que hemos tomado para poder entender la interacción entre los virus y las células a las que se dirigen y los anticuerpos. Durante el principio de la pandemia, mi laboratorio estudió en la universidad, estuvo entre los primeros del mundo que resolvieron esta interacción entre los receptores AC2 y el dominio. Así que podemos ver aquí en verde la molécula AC2 que usa el virus como un virus receptor y luego ven en rojo el dominio. Entender la interfaz crucial que está destacada en rojo nos da la base de estructura para poder entender cómo esta proteína actúa y cómo desencadena todos estos eventos posteriores. Entonces esto nos dio una idea muy importante de lo que era el SARS y cómo se manifiesta. Pero la interfaz que está acá en rojo es muy diferente. Aunque las estructuras son muy similares, hay un 50% de diferencias. Es por eso que tenemos que hacer una vacuna específica para el COVID-19 para poder parar la interacción entre el rojo y el verde. Con esta estructura a la mano, la pregunta es, ¿cómo vamos a estudiar los anticuerpos que pueden bloquear la interacción entre el receptor, el dominio receptor y la herramienta que tenemos? Entonces tenemos acá
al inicio que había demasiadas variantes que estaban apareciendo siempre. Susan ya les mostró que una vez que se ha inmunizado el Polychrome 0, baja mucho en el caso de la variante Omicron, pero para nosotros que queremos saber, más allá de cómo trabajan los anticuerpos, lo que queremos saber es hasta dónde llega esta respuesta inducida por los virus en la primera etapa, cuánto podrían ser resistentes a los variantes que van a emerger ahora. Esta es una pregunta muy importante porque hemos perdido una parte de la inmunidad, pero podemos mantener algo de la inmunidad también. Tenemos que darnos cuenta de esto que queda, cómo se puede amplificar y cómo vamos a seleccionarnos para poder dar una inmunidad mucho más larga, mucho más duradera y más fuerte, y particularmente para la respuesta a los antivirus. ¿Cómo se hace esto? Aquí en la audiencia siempre se preguntan por qué tienen tantos números tan complicados y tantas diapositivas, pero si lo piensan de una forma lógica, ustedes saben lo que hemos estado haciendo. Así que cuando uno tiene un paciente, uno tiene que entenderlo, ¿cierto? Para poder entenderlo, tiene que conversar con él y tomar muestras. Tiene que saber cómo reacciona este paciente a la infección viral. Esto es lo que hicimos. Durante el inicio de la pandemia, recolectamos una cohorte de pacientes que se habían recuperado y tal vez algunos que habían muerto de otra infección. Aquí en esta tabla lo que tenemos es la recolección de 8 individuos y hemos puesto en los círculos rojos los casos severos y los azules son los casos menos graves. Y hemos identificado aquí o diagnosticado infecciones que pueden haber acá abajo en la cuarta línea desde la parte de arriba. Todos empezaron en enero 3 del 2020, luego el 2 de enero del 2020. Y todos tienen una historia de haber viajado, haber estado en contacto estrecho con personas que habían ido a Wuhan. Estas fueron las primeras personas de las que recogimos muestras. Y luego volvimos a los estudios de los anticuerpos y las respuestas. ¿Cómo hicimos entonces el estudio de los anticuerpos, de la respuesta de anticuerpos? Y Susan ya mostró un bello experimento de cómo se manifestaban estas respuestas. Pero lo que hemos desarrollado aquí en el laboratorio, mientras hacíamos la respuesta del Polychrome, es que aislamos estos cuerpos, estos anticuerpos, estudiamos el gen y tratamos de descubrir la función del antivirus, y eso nos dio una comprensión atómica de dónde venía esta respuesta. Pudimos diseccionar cuáles eran buenos y cuáles no eran tan buenos y cuáles en realidad no servían para nada y cuáles eran los recursos más útiles que teníamos. Entonces recogimos muestras de sangre de estos pacientes y usamos tecnología para aislar las células que podían proveer los anticuerpos, y teníamos los antígenos entonces y el reconocimiento específico, y estas pruebas se repitieron cientos de miles de veces para cada paciente. Lo que hicimos acá entonces fue recolectar 9 individuos, los aislamos los anticuerpos y los testeamos y luego neutralizamos la actividad. Eso quiere decir que neutralizamos su infección antivírica. Ven aquí estos círculos ustedes, y para este estudio en particular aislamos 477 anticuerpos y los usamos luego un criterio para dividirlos, para categorizarlos. Algunos están destacados en verde, que se describe como el dominio 2 del virus. Aquellos que están en rojo reconocen otra región del virus que se llama enterodominio. El azul reconoce el receptor biodominio. Así que pueden ver ustedes acá que las respuestas reconocen toda la parte del virus, pero preferencialmente reconoce esa parte verde desde la perspectiva monocrom. Pero esto es solamente la unión que ha podido actuar con este virus, pero no puede bloquear la infección. Esa es otra historia. Entonces, lo que hicimos fue un estudio paralelo entre aquellos que fueron capaces de unirse al virus. ¿Cuántos de estos pueden realmente bloquear
la entrada del virus. Así que podemos ver aquí que entre los colores azules, la mayoría de esos, más del 30%, puede bloquear la infección, mientras que el verde, a pesar del alto número de uniones, son bastante poco útiles en el término de neutralizar. Y luego aquí en rojo pueden ver un 13% más o menos que fue capaz de neutralizar. Así que obviamente tiene mucha consistencia con otros estudios que ya se habían publicado en cuanto a la actividad de neutralización, que está toda confinada o primariamente confinada a una región que tiene la región del dominio. Es una resolución a la que habíamos llegado desde el principio, así que es un gran descubrimiento para nosotros. Entonces esta neutralización era directa a el rotavirus original, donde teníamos la emergencia. Luego, cuando emergieron todas estas variantes, decidimos qué es lo que se puede hacer. Hay demasiadas variantes y qué es lo que vamos a hacer. Esto es demasiado para nosotros. Es bastante explícito lo que pueden ver aquí. Tiene mucha información. En la parte de arriba tienen todos los tipos de variantes que ya hemos identificado hasta ahora. En el eje de la izquierda tenemos todas las variantes que aparecen acá arriba, en el panel de arriba, en rojo y amarillo. Esos anticuerpos pueden neutralizar todos los virus, todo tipo de virus que hemos identificado hasta ahora. Pero el segundo panel puede neutralizar todos los virus antes de que apareciera el Omicron. Y luego esos anticuerpos en la parte más baja pueden tener actividad neutralizante para el Omicron y también para Beta, Delta y otras variantes. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que nuestra respuesta de anticuerpos hacia los virus primarios ha perdido de manera progresiva su actividad neutralizante hacia las variantes cuando aparecen. Entonces, si podemos ver aquí, si pudiésemos cuantificar nuestros anticuerpos como una capacidad de 100% de neutralización, hemos perdido esa capacidad de actividad cuando llegan beta, gamma y delta. Y luego seguimos perdiendo la actividad con Omicron y todas las subvariantes, pero por suerte todavía tenemos algo, nos quedan las variantes X. Tal vez eso va a escapar de el canal rojo o amarillo, pero la buena noticia es que todavía nos queda algo y eso puede ser mejorado tal vez por la dosis de refuerzo, pero no sabemos si vamos a poder seleccionar los anticuerpos y eso tiene que ver con el diseño que vamos a hacer en el futuro. Ahora, con esta información que se ha publicado también por otros colegas en el mundo, tenemos una comprensión bastante clara, bastante vívida de cómo interactúan con la proteína Spike. Acá podemos ver el color café, que es AC2. Tenemos el azul claro, que es RBD. Y luego tenemos los grupos clase 1, 4 y 3. Todos han sido aislados por científicos en todo el mundo. Podemos clasificarnos entonces en diferentes grupos porque reconocen diferentes regiones de los virus. Lo que destaqué acá es que a pesar de la gran pérdida de nuestros anticuerpos neutralizantes en contra de las variantes, aún podemos mantener alguna de la actividad que se centra en diferentes regiones del virus. Todavía podemos hacer algo. Y esas son buenas noticias. Pero la buena noticia es si podemos amplificar esa respuesta hacia una respuesta mejor o de más largo aliento. Esa es la pregunta más importante para todos nosotros que estamos sentados acá en la audiencia. Entonces, la conclusión de esta parte es bastante obvia y consistente con los descubrimientos anteriores, que el RBD, el dominio de unión, es el mayor donde nos deberíamos concentrar para encontrar la vacuna. No presenta ningún dato sobre las vacunas, pero son exactamente los mismos, son resultados similares. Entonces la pregunta para todos nosotros es si podríamos capitalizar el RBD en nuestra vacuna para poder inducir una respuesta de anticuerpos como aquella
que habíamos encontrado antes, y eso sería lo mejor para nuestra próxima vacuna. Ahora sabemos dónde empiezan estas regiones y dónde estas regiones terminan. ¿Cómo podríamos diseñar una mejor vacuna para la próxima generación? Y ahora hay muchas estrategias que hemos estado probando. Les gustaría presentarles a ustedes una idea que ha estado dando vueltas por ahí y que hemos probado y que hemos publicado en el campo. Además, ha sido publicada por muchos grupos de muy buena reputación en Estados Unidos, en Caltech, en la Universidad de Duke. El uso del RBD como un foco principal, un antígeno principal para inducir los anticuerpos en contra de esta región, particularmente de todo tipo de diferentes variantes. Está basado en las nanopartículas, pero debido a la complejidad de la manufactura, esta nanopartícula o esta vacuna basada en la nanopartícula ya se ha probado en India y está siendo probada en Estados Unidos. Entonces tenemos la idea de que podría ser más fácil producirla. Desde un punto de vista del diseño de la estructura, hemos construido varios modelos que están conectados aquí, lo llamamos el 3 ARBD o 4 RBD, y para incrementar esto hemos diseñado las 3 HTRBD con el SARS-CoV-1 y 2 debido a las muchas preocupaciones particularmente relacionadas con el Omicron. Tenemos el número 4 donde agregamos el Omicron RBD. No es tan sencillo, es un solo antígeno, pero este nos puede dar muchas respuestas inmunes para todas las diferentes variantes, y para poder mejorar nuestras respuestas también tenemos que mezclar esta proteína N. Entonces hicimos muchos estudios químicos en cuanto a la interacción con los anticuerpos, con los receptores. Se manifestaban como un RBD nativo y eso fue muy bueno para nosotros. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos este diseño en dos formas, que era una forma de recombinante o del virus. Entonces teníamos esta respuesta sistémica, pero también una mucosa o intranasal. Entonces teníamos este antígeno y lo poníamos en el chimpancé, colaborando con nuestra compañía en China. Ya le habíamos postulado para este estudio en China. Esperamos que el próximo año. ¿Qué es lo que encontramos? Fue que inyectamos esta proteína en los ratones o el adenovirus en los ratones e induce una inmunidad bastante amplia y fuerte, no solamente para todos los virus que habíamos identificado para COVID-19, sino que también para SARS. Y la nueva variante entonces también podía inducir anticuerpos 2 y 3 con las nuevas versiones. Así que se sugería que este diseño podría aumentar la potencia de todas estos virus patogénicos humanos para el coronavirus. Y teníamos entonces inmunidad que podía tener un nivel impresionante de anticuerpos A en las superficies mucosas. Aún es más importante analizar esta respuesta en la cavidad nasal. Todas las vacunas administradas de manera intranasal podían inducir una reacción muy importante para el adenovirus, que era muy importante entonces para las células CD4, que tenía una proteína muy específica. Acá tenemos los tejidos nasales y estos nuevos diseños nos dan alguna esperanza que con esta nueva estructura podemos por fin generar una inmunidad más amplia para los virus patogénicos de coronavirus, incluyendo el MERS y el SARS, y todos los que hemos identificado hasta ahora. Para resumir esta
breve, pero espero convincente charla. Hemos investigado mucho la resistencia de los virus para los pacientes que han tenido esta infección. Entre los 476 476 que se han aislado, podemos ver que hay una progresión en la neutralización, pero todavía tenemos un 1% o menos de anticuerpos que pueden tener esta actividad neutralizante en contra de todas las variantes, y esperamos que podamos amplificarlos para poder inducir una inmunidad más amplia. Y también tenemos la estructura detallada ahora, aunque no la puedo presentar aquí ahora, que nos permite hacer un análisis bioquímico que revela los mecanismos de estos anticuerpos que pueden acomodar algunas de las mutaciones o que han mejorado el reconocimiento de las variantes de Omicron. Y al final tenemos un diseño en base estructural del RBD que les presenté, y esta vacuna que puede inducir anticuerpos más amplios y más duraderos que se pueden usar en tejidos nasales y linfoides. También hemos estado haciendo investigación con los animales en situaciones de laboratorio en vivo. Y bueno, esto es lo último, pero no es lo menos importante. Hay muchos estudiantes sentados acá en la audiencia. Este es mi laboratorio. Estas son las personas que han estado trabajando sin descanso desde el inicio de la pandemia para ver todo lo que está pasando en China. Estos son los líderes que trabajan en el laboratorio. Yo muchas veces me canso, pero verlos a ellos cómo trabajan sin cansarse, con tanta pasión, con tanto compromiso, realmente me inspiran a trabajar aún más y a moverme más rápido. Así que con eso les doy las gracias por su atención. Bien, disponemos igualmente de un momento para formularle preguntas al doctor Chang, a quien agradecemos su exposición. Invitamos especialmente a alumnas y alumnos de los liceos, colegios que nos acompañan, a ver si pueden formular alguna pregunta al doctor Chang. El micrófono, por favor, adelante. Sí, le había pedido a Javier que dijera que podían hacer la pregunta en español y la podemos traducir si quiere. I have a question for you, Lin Chi. So when you show that slide on the lack of recognition after the different variants appearance, you meant to talk about antibodies. Do you think that when there is a booster or challenge that is able to boost up the T-cell response, the recognition of the variants might just be recovered, and also due to epitope linking, maybe new antibodies could be produced that can see the variants? There's a two school of thinking and also two. Hay dos maneras de ver esto, y hay dos tipos de resultados también, como ya se ha publicado. Uno de ellos tiene que ver con lo que ya se ha mencionado anteriormente, que con el primer booster, obviamente, o el refuerzo, se refuerza lo preexistente, pero también se generan nuevos anticuerpos, o más bien los específicos de las nuevas variantes. Por lo tanto, estos derivan de distintos elementos que hay que, de cierta manera, educar. Y el nuevo escenario, entonces, tendría que ver con una nueva infección, con un refuerzo, poder reforzar todos los nuevos y al mismo tiempo generar nuevos para que trabajen juntos. Hay algunas publicaciones que hablan de esto, pero no hemos revisado realmente esto al 100%, y por lo tanto esto cae en la categoría de una inmunidad más bien híbrida. Pero esto se debe también a la vacuna y también a la infección intranasal, porque si tenemos una especie de situación híbrida, también hay una vacunación intramuscular y una infección intranasal.
Por lo tanto, esto genera una inmunidad híbrida, en teoría, y esto hace que este tipo de inmunidad sea mejor que la inmunidad de rebaño. ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos? Any other question? Ahí levantado una mano. Por favor, ponte de pie, di de dónde vienes y formula tu pregunta en español. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Hernán Peñalosa, soy investigador postdoctoral del laboratorio de la doctora Susan Bueno. Agradezco mucho la charla, los resultados de este prototipo de vacuna tetravalente, podríamos decir, con distintas proteínas de coronavirus es bastante promisoria. Y quería preguntar si es que han considerado, si es que han hecho estudios preclínicos con otros coronavirus afuera de SARS original, MERS o SARS-CoV-2. Es una muy buena pregunta. Y estamos en el proceso de hacer los protocolos de protección animal, pero considerando las restricciones que existen al respecto, para el SARS-1, para el MERS, hay que encontrar un buen socio para hacer esos experimentos. Pero sí, vamos a esa dirección pronto, para poder testear los esfuerzos, para poder testear también distintos elementos contra el SARS-1 y finalmente las distintas variantes del COVID. ¿Respondí la pregunta bien? Tenemos una última pregunta, si es que allá atrás alguien levantó la mano. Hola, gracias. Soy Alex Cabrera de la unidad de citometría y mi consulta también era acerca de las vacunas tetravalentes. En este sentido, ¿se plantea usar algún tipo de ayudantes que permitan mejorar la respuesta inmune en el futuro con estas vacunas? Sí, otra muy buena pregunta. Y debido a que nos estamos centrando también en la inmunización intranasal, esto nos da también una muy buena manera de entregar el antígeno sin adyuvantes. Por lo tanto, por eso estamos trabajando sin adyuvantes por el momento, pero tengo que decir que si queremos utilizar una proteína recombinada, necesitaríamos obviamente adyuvantes en ese contexto. Dado que no nos estamos centrando en esto y estamos buscando simplemente socios que nos ayuden a trabajar con esta proteína recombinada, podríamos discutir qué tipo de adyuvante queremos utilizar en este contexto. Agradecemos nuevamente al doctor Chang por su presentación y respuestas. Vamos a hacer un receso, continuamos a las 14:30, o sea, en 1 hora y 15, 10 minutos más en este mismo salón. No se vayan muy lejos. Muchas gracias.